Soy Gina Parodi, soy y soy la asesora del presidente Santos para los temas de Bogotá y la región. Antes de ser política, lo que quería hacer era bailarina de ballet clásico. Y mi profesora, Priscila Welton, tenía una escuela de ballet, una escuela donde asistíamos niños desde los 6 años. Teníamos que ir todos los días, 5 veces a la semana, y teníamos que bailar ballet por 2 horas diarias mínimo. Esa era la escuela, esa era Priscila. Y apunta literalmente de punta, talón, durante todos los días aprendimos técnica, aprendimos competencia y aprendimos disciplina. Pero aprendimos algo mucho más allá del baile, que era transformar las sociedades, transformar Colombia en el caso específico mío. Priscila era una revolucionaria desde las artes. ¿Qué hacía? A las personas que podíamos pagar una matrícula nos cobraba más alto para poder subsidiar a aquellas personas en la ciudad, niños y niñas en la ciudad que tenían talento, pero que no tenían cómo pagar la matrícula. Así que en las clases, cuando entrábamos, niños, niñas, todos con una malla rosada, una truza blanca, y las niñas con tutú, todos éramos iguales, no había ninguna diferencia. La única diferencia que había era el talento. Los mejores iban adelante y los menos buenos atrás. Yo no les voy a decir dónde iba yo, pero lo cierto es que con esta revolución, en esta clase, lo importante era el talento, no la plata. El puesto se lo ganaba una persona por su talento, no por la plata. Priscila murió hace unos años y con ella murió un gran experimento en la ciudad. Aquel experimento que generaba igualdad de oportunidades para los niños y las niñas. Después de esto, he recorrido la ciudad de norte a sur, oriente a occidente, y no me he encontrado jamás un niño o una niña pobre que baile ballet en Bogotá. ¿Cuál fue la enseñanza de Priscila? No fue el baile, sino fue entender, comprender que solo si la sociedad nos brinda a todos los seres humanos oportunidades en igualdad de condiciones, somos seres humanos libres. Es más, mucho más allá, que si las sociedades no son capaces de generar igualdad de oportunidades, entonces esas sociedades no merecen llamarse sociedades democráticas. Gracias a Priscila, no soy bailarina, pero hago política. Y haciendo política, hace un año exactamente en Barranquilla, recorriendo los colegios más talentosos o donde estudiaban los niños con mejor nivel académico en la ciudad, entré a un colegio cuya rectora es la profesora Amalfi. Y la profesora Amalfi, me senté con ella durante varias horas a hablar sobre el tema de igualdad de oportunidades, que era mi fascinación. Y en un momento dado, la profesora Amalfi me dijo en su acento costeño: espérate un momentico, vamos a llamar a Marenco, que traigan al niño Marenco. Llegó el niño Marenco, un niño alto, moreno, con unos ojos espectaculares, y me contó la historia de él. Marenco acababa de llegar de un concurso de robótica. Su padre era un carpintero y él hacía robots. Sin embargo, Marenco en un momento dado durante su bachillerato no tuvo más recursos para pagar su matrícula. ¿Y qué hizo la profesora Amalfi? Reunió a todos los padres de familia y les dijo: no podemos dejar que Marenco salga de este colegio. Hoy Marenco está estudiando en una de las mejores universidades del país, estudia ingeniería mecatrónica y seguramente va a hacer robots importantes para el desarrollo de la tecnología del país. Hablé ayer con la profesora y me dijo: tienes que volver porque ya tengo uno mejor que Marenco y se va a graduar dentro de poquito, así que allá estaremos. Si Priscila
me enseñó que podía hacer política para hacer igualdad de oportunidades en Colombia. Personas como la profesora Amalfi me enseñan o me inspiran día a día para seguir haciendo política. Y lo que vemos en nuestras sociedades aparentemente democráticas, o como yo les digo, democráticas de buena fe, es que solo dos tipos de personas logran salir adelante o desarrollarse económicamente y socialmente. Por un lado, están las personas que nacen con las puertas de las oportunidades abiertas. Entonces pueden aprender varios idiomas desde pequeños, estudian en los mejores colegios, en las mejores universidades nacionales y extranjeras. Cuando deciden trabajar pueden escoger dónde trabajar y llegan lejos rápidamente, incluso reproduciendo ese ciclo con toda su familia. Y los otros en nuestras sociedades latinoamericanas que pueden desarrollarse económica y socialmente son aquellas personas que, a pesar de nacer con esa puerta de las oportunidades cerradas, tienen unas capacidades por encima del promedio. Su nivel intelectual está por encima del promedio, su disciplina es extraordinaria y además tienen características especiales como el carisma que le permiten finalmente abrir esas puertas de las oportunidades. Yo pertenezco al primer grupo, al grupo de personas que nació con oportunidades. Y mi padre pertenece a ese segundo grupo, a ese grupo que nació con las oportunidades cerradas, pero que fue capaz de abrirla. Por ejemplo, él me cuenta que cuando estaba en el colegio no tenía plata para comprar zapatos nuevos y que él mismo los remendaba a punta de puntillo y martilla. Me cuenta también que una vez o muchas veces se quedó sin plata para poder pagar la matrícula de su colegio y que lo que hacía era reunir a un grupo de amigos y les ayudaba a hacer las tareas de matemáticas. Y con eso logró graduarse de un buen colegio en Barranquilla. Más aún, me contó que como sabía la importancia de aprender inglés en una sociedad como la nuestra, decidió comprar un libro y unos cassettes y después se volvió profesor de inglés de Barranquilla, que es su ciudad natal. Pero el punto de todo esto es que la gran mayoría de personas ni nacen en el primer grupo como yo, ni tampoco pueden abrir las puertas de las oportunidades. La gran mayoría de personas lo que le pasa es que son estudiosas, son disciplinadas, quieren salir adelante, quieren sacar a su familia adelante, pero hay un gran obstáculo dentro de la sociedad y ese gran obstáculo es la política. Entonces ahí está el dilema. Personas que logran hacer política, que logran inspirar la política, que logran transformar sociedades, como es el caso de Priscila y Amalfi, pero por otro lado, una política que muchos de nosotros la vemos casi que visualmente como obstáculo. Política transformadora, política como obstáculo. Y la pregunta es, si es cierto que la política es una herramienta poderosa, o la más poderosa para transformar sociedades, y si es cierto que la política puede penetrar hasta nuestras casas y tomar decisiones que nos afectan a todos, pero si también es cierto que la política es uno de los grandes obstáculos de la sociedad. La respuesta es que la política entonces debe existir, pero tiene que cambiar. ¿Y cómo cambiamos esa política? Para mí la respuesta es con imaginación. Imaginemos, por ejemplo, cómo funciona. Si Colombia fuera una cancha de fútbol, ¿cómo sería? Y yo creo que esa cancha de fútbol sería así. Una cancha de fútbol donde unos niños pueden meter el gol rápidamente y otros niños, por más que corran y corran y corran, les va a tocar con mucho trabajo llegar a meter ese gol. Así que lo que tiene que hacer la política transformadora, la política con imaginación, es lograr que esta cancha de fútbol que hoy está así, se convierta en una cancha de fútbol así. Les quiero contar un ejemplo de eso. Samuel Azud, que algunos de ustedes conocen, es un empresario colombiano que decidió ingresar al servicio público por una razón. Y la razón es que a él, como al presidente Santos, le obsesiona el tema de la pobreza extrema. ¿Cómo acabamos con la pobreza extrema en Colombia? Y decidió entonces crear un programa que se llama la Red Unidos, seguramente algunos de ustedes lo conocen. ¿Qué hace la Red Unidos? La Red Unidos entra a donde cada familia
que es considerada en Colombia como pobre extrema, y le pregunta 45 cosas, por llamarlo así, 45 metas y logros que debe cumplir cada familia para poder salir de la pobreza extrema. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, le preguntan, ¿usted tiene libreta militar? Los jóvenes en Colombia, por encima de los 25 años que no tienen libreta militar, no pueden trabajar. La gran mayoría contesta que no tiene. El Ministerio de Defensa viene, nos ayuda para que tengan libreta militar. Se les pregunta, por ejemplo, ¿reciben ustedes un ingreso fijo? La gran mayoría contesta que no. Lo que hacemos, lo que hacen con Red Unidos es que hay 30 entidades del Estado detrás para lograr esas 45 metas y que entonces cuando las cumplan dejen de ser pobres extremos. Si la respuesta es no tenemos ingresos fijos, nos toca ayudar a que consigan un trabajo formal. Si la respuesta es no, aquí no hay ninguna persona que tenga educación formal, tenemos que llegar con el SENA. ¿Cuál fue el gran descubrimiento de Samuel? Que cada familia pobre tiene su propia trampa de la pobreza. Que no todas las familias pobres son pobres por la misma razón. Y por eso era necesario que el Estado llegara hasta la casa y no que ellas fueran a buscar el Estado. ¿Cuál hubiera sido la respuesta de la política tradicional? Pongamos un jardín, un colegio y un centro de salud. Y todas esas familias, o la gran mayoría de ellas, hubiera seguido en la pobreza extrema. ¿Qué estamos haciendo con Red Unidos en Bogotá? Escogimos un territorio, 2 territorios específicamente, uno en Kennedy, que es la zona más poblada de Bogotá, y otro en Usme, que es la zona más pobre de la ciudad. Y en cada uno de ellos estamos afectando más o menos 350.000 familias. Delimitamos el territorio para que en 12 meses o máximo 18 meses, como ya se ha hecho en otras partes del país, las personas que están en ese territorio sean libres de pobreza extrema. ¿Y esto cómo lo logramos? Esto lo logramos solamente con la imaginación. Así que, ¿cuál es mi experiencia? Mi experiencia es que la política con imaginación, la política transformadora, se puede hacer desde muchas partes. Hoy les puse 2 caminos claros. Uno como mi profesora Priscila, o como la profesora Malfi en Barranquilla, y otro como personas como Samuel Azud, como yo, que creemos que esa cancha de fútbol sí se puede igualar en Colombia, pero que para eso se necesita hacer una política distinta, una política con imaginación, una política que rompa con la política tradicional. Mi invitación hoy es a que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, entendamos que todos podemos hacer política, que para hacer política no se necesita estar en el Estado. ¿Qué tal si cada uno de nosotros hiciera 3 acciones diarias por fuera de la casa? Y pongo algunos ejemplos. Que le ayudara a pasar a una señora mayor de edad la calle. O que, por ejemplo, no echemos pito durante un día. O que no insultemos a la humanidad entera desde que nos levantamos. O no quejarnos con todo el mundo del país en que vivimos. Seguramente con 3 de esas acciones y muchísima imaginación, lograríamos tener una Colombia muy distinta. Yo soy una convencida que cada uno de ustedes debe tener en su historia personal un tutú, o un equivalente a un tutú, que lo inspire para transformar sociedades. Un tutú que lo inspire para transformar Colombia. Un tutú que lo inspire para hacer de Colombia una sociedad con igualdad de oportunidades. Muchas gracias.